Bien, la asignatura Termodinámica Técnica 1, sigla 22, MEC 2244. Son apuntes de clase del profesor ingeniero Carlos Fidel Cruz Mamani para hoy, Oruro, 12 de marzo del año 2022. Bien. Estamos estudiando el capítulo número 2 y ahora vamos a desarrollar problemas de propiedades de sustancias puras. La imagen que ven acá es el diagrama presión versus temperatura. Acá está presión versus temperatura, donde se puede observar en este plano un punto, se llama punto triple. Coexisten tres estados de la materia. Acá hay otro punto, es el punto crítico, ¿no? El punto donde instantáneamente la sustancia cambia de líquido a vapor. Y hay una, dos, tres áreas, ¿no? Tres superficies o áreas donde están el líquido, está el sólido y está el vapor o gas. Más propiamente se puede ver en este diagrama tridimensional, presión, volumen específico y temperatura, ¿no? Ahí se puede ver acá la zona de sólido, la zona de líquido y la zona de gas, los tres estados de la materia. Decíamos también que puede existir estados bifásicos en la que dos cosas están a la vez, líquido y gas, ¿no? Entonces es en esta curva, dentro de esta curva existe la zona bifásica. Este diagrama es para una sustancia al momento de cambiar de fase de su estado líquido a sólido, empieza a contraerse, ¿no? Empieza a disminuir en volumen. Y si fuera la sustancia agua, cuando el agua pasa al estado sólido, es decir, pasa a hielo, empieza a aumentar de volumen, ¿no? Entonces, al aumentar el volumen, tendríamos que venir a este lado y recién bajar la curva, ¿no? Esa es la diferencia. La mayoría de las sustancias, cuando cambia de fase de líquido a sólido, empieza a contraerse, empieza a disminuir de volumen. Es la sustancia pura agua, es la única sustancia que empieza a aumentar, incrementa en su volumen. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta en este cambio de fase, ¿no? Ya, como decíamos, problemas. Vamos a ver el siguiente ejemplo rápidamente. Ya conociendo la teoría, por supuesto, ¿no? La teoría de sustancia pura, cuando nos dice que es la sustancia que se mantiene su composición química homogénea, sin alterar, ¿no? De las sustancias puras podemos mencionar el agua, como también de mezcla de gases, ejemplo, el aire. Y una sustancia no pura es un ejemplo del agua y aceite, dos fluidos inmiscibles que no se mezclan. Bien, conociendo eso, hacemos este ejercicio o un ejemplo, dice completar la tabla de propiedades del agua. Propiedades, hemos definido en termodinámica, la propiedad es una característica que define a un sistema. Entonces acá tenemos estado. Estado significa estado o un punto de partida, ¿no? 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Entonces en esta tabla vemos 4 estados. Las propiedades son temperatura, presión, volumen específico cuando está por unidad de masa. Si es solamente volumen total, es metros cúbicos nada más. Y acá vamos a hacer la descripción de la fase, ¿no? Si es sólido, si es líquido o si es mezcla entre líquido y vapor o es totalmente vapor sobrecalentado. Bien, nos dan en el primer estado, nos dicen que la temperatura es 50 grados centígrados y tiene un volumen específico de 4.16. ¿Cuánto será su presión? No se sabe. ¿Cuánto será la descripción de la fase? No cuánto, sino cualitativamente, ¿qué descripción? ¿A qué descripción corresponde? ¿No? Si es líquido, si es gas, o es una mezcla entre líquido y vapor. Eso nos está preguntando. Para el estado 2, de la misma manera, no tenemos temperatura, pero sí conocemos su presión, 200 kilopascales. No sabemos su volumen, pero sí sabemos la descripción de la fase. Nos dice que es vapor saturado.
Cuando se habla vapor saturado es que la sustancia está completamente en vapor a punto de condensarse. Ese es el concepto de vapor saturado. En el estado 3 tenemos dos datos. Temperatura 250 grados centígrados y presión 400 kilopascales. No se sabe el volumen, tampoco se sabe la descripción de la fase. En el estado 4 tenemos temperatura 110 y presión 600 kilopascales. No se sabe su volumen, no se sabe la descripción de la fase, ¿no? Entonces, ese ejercicio vamos a desarrollar. Primero, el primer método utilizando tablas. Ya les había proporcionado por WhatsApp las tablas de la sustancia pura, agua. Lo primero que hay que hacer es leer los parámetros. Estos parámetros también tienen otro nombre, ¿no? Se llaman propiedades. Propiedades o parámetros, ¿ya? El estado 1 tiene temperatura 50, estoy leyendo los parámetros o las propiedades, ¿no? Estoy leyendo 50 grados centígrados y tiene volumen específico 4.16 en metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien, grabamos esto en nuestra mente y procedemos a ver la tabla, ¿no? Vemos la tabla, buscamos, esta tabla es la que les he proporcionado del libro Yunus Engel de termodinámica, ¿no? La tabla A4 dice agua saturada, ¿no? Tabla de temperaturas. Habíamos explicado en teoría que la tabla tiene una columna de propiedades de temperaturas, otra columna de presiones, tiene otra columna de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Ahí está la tabla con las 6 propiedades. A nosotros nos dice, ya hemos grabado que la temperatura es 50 grados. Bien, 50 grados está acá. Esta es la lectura de 50 grados. Y trazamos, para este 50 grados, trazamos toda esta fila, una línea para leer las propiedades, ¿no? Leemos las propiedades. Presión, 12.352, punto de acá. Seguramente explica en la nomenclatura del libro que el punto es punto decimal, ¿ya? No hay que confundir con la coma. Existe coma decimal. Este punto no significa unidad de 1000, significa punto decimal. Bien, entonces tenemos las lecturas correspondientes de todas las propiedades. Acá tenemos volumen específico cuando dijimos que BF va a significar en líquido saturado y BG va a significar en vapor saturado. La lectura que nos corresponde a nosotros, el volumen específico es 4.16, ¿no? Acá 50 y 4.16. Vemos en la tabla que no existe este valor. Este valor está entre el intervalo de 0.01012 hasta 12.026. Está entre el intervalo de estos dos volúmenes, ¿no? Bien, entonces lo que hay que proceder es de que debemos de hallar un valor intermedio. Bueno, leyendo la presión nuevamente, lo que corresponde a la lectura de presión, entonces anotaríamos que la presión del estado P1, P sub 1 lo llamamos, va a ser igual a 12.352, ¿no? ¿En qué unidad se está? En la parte superior nos está hablando del sistema internacional. Está en kilopascales, ¿ya? Acá arriba, la presión de saturación, dice, ya la presión de saturación está en kilopascales. Entonces anotamos K minúscula y P mayúscula y A. Sistema internacional. Puede estar en bares también, sistema internacional. Este es el dato. En cambio, en volumen no se sabe porque este es el valor inferior y este es el valor superior. Y 4.16 está en el intervalo de esto, ¿no? Bien, vamos a ver en los diagramas que hemos aprendido, el de presión, el de volumen específico. En este diagrama, un punto que se encuentra acá es B sub F y un punto que se encuentra en este otro lado de la curva es el B sub G. Ya lo vamos a escribir. Acá se lee los B
sub G. A este otro lado, este punto es el B sub F. Ahora, este valor, si vamos sobre el eje de las, si proyectamos acá sobre el eje de las horizontales y este B sobre el eje de las verticales o de las horizontales también, acá el valor nos indica que es 0.0012, sí, 1012, ¿no? Lo podemos escribir nosotros en notación científica 1,012 por 10 a la menos 3, para no estar escribiendo los ceros adelante, ¿no? Por 10 a la menos 3. Así se escribe entonces el valor. Eso nos está indicando que el B sub F tiene ese valor. Ahora el siguiente valor dice 12.026. Ese es acá, corresponde acá, 12.026. No es necesario escribir en notación científica. Ese es el valor del B sub G. Nosotros estamos buscando el 4.16. El 4.16 entonces estará más o menos aproximado de, digamos acá. Digamos que está acá. Este valor, si proyectamos acá, este va a ser el valor que estamos buscando, el 4.16. 4.16. ¿No? Este es 0.001012 y este es 4.16 y acá está el máximo valor. Entonces, ya nos da una idea más o menos de en este diagrama dónde está el estado número 1. El estado 1 está acá, en una zona que se llama una zona de mezcla, dice, región de la mezcla saturada entre líquido y vapor. Muy bien. En el diagrama temperatura versus volumen específico, lo mismo. Leemos nosotros temperatura. ¿Cuánto dice? 50. Listo. Temperatura 50 grados. Entonces, a este diagrama lo que hay que adicionarle es la escala de grados centígrados. Estamos trabajando en grados centígrados, 50 grados y proyectamos 50 grados. Y observamos que intersecta sobre esta curva. Acá lo mismo, esto es B sub F. Todos los valores de B sub F están sobre esta curva de líquido o línea de líquido saturado. Y todos los valores de B sub G están sobre la línea de vapor saturado. Para mí es una curva, ¿no? Línea o curva no hay diferencia, ¿no? Línea es puntos, sucesivos puntos que van intersectando y forman una línea, ¿no? Y también yo puedo decir que es una curva. ¿Qué es una curva? Sucesivos puntos también que definen una curvatura, una pendiente, ¿no? Ya, entonces acá lo mismo. Acá vamos a ver proyectando sobre el eje de las horizontales, que se llama eje de las abscisas, vamos a leer acá el B sub F y el B sub G. Esos valores están en las tablas. Eso significa que todos los puntos sucesivos acá están tabulados en tablas hasta el punto crítico. Después baja sobre la línea de vapor saturado, B sub F, ¿no? En el otro diagrama, presión versus temperatura. Ahí se puede observar un punto triple, se puede observar el punto crítico. ¿Cuánto es nuestra presión? No sabemos porque tenemos que calcularla, definirla con los valores de la tabla, ¿no? Y si la presión conocemos, acá dice la presión 12.352, ya se sabe por las tablas, entonces a escala más o menos está por acá, 12.3, ya 12 el valor directamente, porque y si proyectamos y chocamos sobre este punto, ahí está, no se ve este punto entonces, el punto del estado 1 que estaría acá, ¿no? El punto del estado 1 estaría ahí, este sería su volumen B sub 1, B sub 1, este sería el B sub F, porque es líquido saturado, y este sería el B sub G. Este es el B sub 1, ¿no? Entonces acá está, sobre esta línea de cambio de fase. ¿Qué son estas líneas? Son las líneas de cambio de fase de las sustancias, ¿no? Y hemos explicado de que cuando cambia de sólido a líquido se llama fusión.
Cuando cambia de líquido a vapor, se llama vaporización. Y cuando cambia de sólido a vapor, se llama sublimación. Entonces, estas líneas son las líneas de cambio de fase. Y acá dice punto triple. El tri significa 3, ¿no? Punto triple. Bien. Vayamos ahora a la aplicación del software. Ya, el software que vamos a utilizar es el EAS, que significa Engineering Equation Solver, ¿no? El autor, Klein, ¿ya? Muy bien. Para ello les voy a mostrar el manual de este software, cómo debemos utilizar, ¿no? Bien.